¿Cómo están mis queridos niños y niñas del quinto grado? Hoy día, jueves 13 de agosto, trabajaremos el área de comunicación con la actividad Escribimos textos argumentativos, parte 1. En esta semana hemos podido desarrollar actividades que nos han permitido reflexionar sobre las siguientes interrogantes. Esta interrogante ya es conocida por ustedes. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio personal? Sobre estos aspectos generalmente. ¿Y qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Además, hemos intercambiado ideas con nuestra familia mediante el diálogo. ¿Recuerdan el conversatorio? Sobre las acciones que podemos hacer para cuidar y respetar el espacio personal de todas y todos. Lo que hemos aprendido sobre las formas en que manejamos nuestro espacio personal, así como el respeto al espacio de los demás, nos invita a la elaboración de un texto argumentativo, pero en esta vez haremos una carta que puede ser personal o pública. Y nuestro propósito es planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. Hoy día planificaremos esa carta. ¿Para qué? Para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal, en base a lo que ya hemos visto durante la semana anterior y en esta. Vamos a iniciar. Para ello, vamos a leer algunos datos sobre las cartas. A ver, atento y atenta. ¿Sabías que la primera carta escrita a mano, o sea, epístola, la primera carta fue por Atosa, reina persa, en alrededor del año 500 a.C., y que antes se utilizaban las hojas de los árboles como papel y la tinta de las cortezas de estos árboles para lapicero o como lapicero. Luego se crea el papiro y el pergamino. El pergamino generalmente ya se hace con las pieles de los animales. Se usan las tablillas de cera y con el tiempo las hojas de papel que fueron descubiertas por los chinos. En la actualidad, con la llegada de la tecnología, se ha pasado de las cartas escritas a mano a los correos electrónicos. A pesar de los cambios, el uso de la carta sigue vigente y lo único que ha variado es el soporte. Esto se debe a que las cartas son una forma de comunicación escrita que nos permite mantenernos comunicados entre las personas. Estas nos sirven para dar a conocer cómo nos sentimos y qué pensamos, así como para argumentar nuestras ideas, contar historias, dar noticias, informar sobre algo, entre otros propósitos. Mira, hay algo nuevo aquí, que es, por ejemplo, argumentar nuestras ideas. En las cartas también se puede hacer eso. Con relación a sus partes y características, su estructura siempre es la misma. Esto lo hicimos en las primeras semanas y ya ustedes han trabajado la carta. ¿Recuerdas esto? El lugar y la fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida, la firma, que es el nombre de la persona que escribe, ¿cierto? Pero también puedes agregar una postdata en caso te olvides y quieras agregar algo al final. Otro aspecto a considerar es el tipo de lenguaje que empleamos al escribirla, dependiendo a quién vas a dirigirte. Si es algún familiar o amigo, lo puedes hacer con un lenguaje informal, pero si lo haces a una autoridad, entonces tendrías que emplear un lenguaje formal. Existen diversos tipos de cartas, según la intención con la que escribimos. Hay cartas formales para una entidad o persona pública y hay cartas informales o personales para amigas, amigos y familiares. Muy bien, has podido recordar e identificar la parte, las características y los tipos de cartas, así como sus cambios en el tiempo. A continuación, te invitamos a leer los textos carta 1 y carta 2. Mira, vamos a leer contigo la carta 1.
Pero la carta 2 lo vas a hacer tú por cuestión de tiempo. Pero vamos a ver con rapidez. Tú lo vas a volver a hacer de manera atenta. Le vas a dar la primera lectura, luego la segunda, párrafo por párrafo. Vas a subrayar las palabras desconocidas. Puedes encontrar también el significado de algunas palabras que no conoces. Y luego vas a escribir en tu cuaderno algunas ideas que te parezcan importantes. Además, vas a identificar dos cosas importantes: la tesis y los argumentos que emplean para defenderla y a qué conclusión se llega. Estas tres cosas las vas a tener que identificar en esta carta. Vamos a ver la carta 1. Aquí hay una niña escribiendo la carta. Mira, aquí está. ¿Con qué empezamos? Con la fecha, lugar y fecha. El 20 de julio de 2020. ¿A quién se le va a escribir? A Rosita, amiga mía. Desde ahí ya sabes que es un lenguaje informal, ¿cierto? Porque es familiar. Amiguita, te escribo esta carta y la envío por medio del WhatsApp de mi mamá hacia el de tu mano. Qué bonito fue que me llamaras para felicitarme por mi cumpleaños. Tienes mucha razón, las clases por la radio y la tele son chéveres, pero extraño estar con todos en el salón. Mira, este lenguaje chévere, ¿no? Es un lenguaje coloquial, familiar. Jugar en los recreos y leer en la biblioteca. Al principio no entendía qué era la cuarentena ni por qué no podía salir a la calle. También me aburría demasiado en la casa como tú te sientes, ¿no? Pero mi mamá y mi papá me explicaron que cuidar la salud es lo más importante. Creo que es lo mejor y te voy a explicar mi razón. Mira, aquí está presentando lo que está en negrita, es la tesis, ¿no? En otras palabras, esa es la postura que ella está adoptando para que pueda defenderlo con alguna razón. Es la afirmación, es la postura, porque eso le explicaron su mamá y su papá. Por lo tanto, esa es la tesis, ¿no? ¿Y cómo lo va a defender? Sus razones o sus argumentos lo va a presentar en los siguientes párrafos. Mira, te cuento que en mi casa vivimos con mis dos abuelitas y una de ellas tiene problemas de salud en el corazón. Entonces mi mami me dijo que todas nuestras preocupaciones son para cuidarnos a nosotros mismos y también para cuidarlas a ellas. Hemos cambiado nuestras costumbres para acomodarnos en casita. Jugamos ludo, monopolio, yo siempre gano, jaja, y torneos de ajedrez. Todavía debo practicar más. Hasta hacemos ejercicios y bailes en la sala. Mi mami me está enseñando festejo. En casa, nuevamente, no recibimos visitas y tampoco visitamos a otros familiares porque así evitamos contraer la enfermedad. En cambio, nos llamamos por teléfono durante el fin de semana. Yo quiero mucho a mis abuelitas y por ello cumpliré la cuarentena. En este segundo párrafo, ¿qué está ella explicando? Está dando su razón para esta postura que ella está poniendo al comienzo. Cuidar la salud, lo más importante. Y aquí está hablando de ¿qué? De la casa, de que cuidarse a sí mismo, vuelta a hablar en la casita, que hace en la casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué está haciendo ahí? ¿Qué es esto? Es un argumento, ¿cierto? Es un argumento. Entonces, si es un argumento, ¿qué es lo que está diciéndonos? A ver, ¿qué nos quiere decir en ese argumento? Es que en este párrafo, entonces, nos quiere decir que hay que quedarse en casa para cuidar de los otros y también a nosotros mismos. ¿Ves? Este es uno de sus argumentos, pero ella lo está desarrollando aquí, este argumento, con varias razones, lo está explicando. Su argumento, ¿qué es? Cuidarnos a nosotros mismos quedándonos en casa, pero está agregando algunos otros detalles que están respaldando su argumento, ¿cierto? Ese es en el segundo párrafo. ¿Qué dirá? Ahí está, mira la tesis, ¿ya? ¿Qué dirá en el tercer párrafo? También es otro de sus argumentos. En todos esos meses solo he salido una vez.
acompañada de mi papi y usando mascarilla. Solo llegamos hasta el parque que está a 3 cuadras de mi casa y nos quedamos por media hora nada más. Antes de salir, él me explicó que no iba a poder jugar con otros amigos del barrio porque debemos mantener una distancia para cuidarnos. Yo creo que no es buena idea llevar pelota porque no puedo compartirla con mis vecinos. Así se evita el contagio, ¿no crees? Después del paseo, al llegar a casa, nos cambiamos los zapatos y los dejamos en la entrada de la casa, nos lavamos las manos por 20 segundos y nos sacamos las mascarillas. ¿Y ustedes cómo se están organizando? ¿Te das cuenta? Lo que está en negrita te va a dar algunas pistas. ¿Cuál será el argumento en este tercer párrafo? Ya vimos el primero y el segundo, ¿cuál será? A ver, en el segundo, ¿de qué nos está hablando? Si hay que usar mascarillas y hay que quedarse solo por media hora y que al llegar a la casa se cambian los zapatos, se lavan las manos. ¿Qué son todas estas? Son recomendaciones, son medidas, ¿cierto? Son criterios. Entonces su segundo argumento serán criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de los niños y niñas. ¿Te das cuenta? Aquí este argumento está desarrollado con otras razones. ¿Ves? Y aquí está otro argumento. Cuando mi papá o mamá salen a comprar, se cuidan con los lentes y su mascarilla. Hasta se consiguieron un protector facial y parecen astronautas. Ellos están siempre atentos a las noticias y a las recomendaciones de los médicos que informan en la televisión. Y a los médicos son especialistas, son personas que conocen, ¿cierto? Me dijeron que esa es otra forma de cuidarse, siempre preguntando a los que saben sobre este tema. Cuando mi mami sale con su uniforme policial me llena de orgullo porque sé que también está cuidando a otras personas como nos cuida a los que estamos en casa. Finalmente, considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Mira, aquí en el tercer argumento nos señala, nos habla sobre que hay que estar atento a las noticias y a las recomendaciones de los médicos y que la otra forma de cuidarse es preguntando a los que saben sobre el tema. ¿Qué significará? ¿Cuál será el argumento entonces en esta parte? De que hay que cuidarnos, pero buscando ¿qué? Las recomendaciones, buscando la información. ¿De quién? De personas especialistas en ¿qué? En salud, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tengo un tercer argumento. ¿Y cómo finaliza? ¿Cómo concluye? Aquí hay una conclusión. Mira, finalmente, ¿qué considera? Está considerando que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes. Ella está retomando la tesis, porque la tesis era cuidar la salud es lo más importante. Y aquí ella de nuevo lo reafirma. Cuidar nuestra salud y de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestra vida. Pero le está agregando algunas otras palabras. Reafirma en la conclusión lo que decía en su tesis. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Fue lindo recibir noticias tuyas. Espero que te guste lo que te escribí. Te quiero mucho y te extraño. ¿Esto cómo se llama? La despedida, ¿cierto? Pronto nos volveremos a ver. Y aquí viene amigas por siempre y la firma. El nombre de la niña es la firma. Sonia es la que escribe, tu amiga o tu mejor amiga. ¿Ves? Ya tenemos todas las partes y hemos analizado de manera rápida esta primera carta. La segunda está aquí también en diapositiva, pero eso lo vas a hacer tú. Lo analizas de esa misma manera. Ahí están algunas partes en negrita y date cuenta para que tú puedas también optar por alguna de ellas en tu planificación. ¿Ya? Entonces, luego que ya has leído las dos cartas y lo has hecho con detenimiento y con tus técnicas para poder comprender, vas a responder las preguntas. Mira, la primera pregunta es, ¿quién escribe la carta? En la carta 1, ¿quién lo hace? Sonia. En la carta 2, José Pérez Chimar. En la primera carta, ¿será una carta personal o pública? ¿A quién está dirigida? Es una personal, dirigida a Rosita. Y en la segunda, pública, a las autoridades y los vecinos de Saquito.
¿Cómo es el lenguaje que se emplea? En la primera es informal, en la segunda formal. ¿Para qué habrán escrito la carta? En la primera carta, ¿para qué se habrá escrito? Para agradecer y contarle a su amiga cómo cuidar la salud y darle sus razones. Y en la segunda, para promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Mira, ahí está el propósito. ¿Para qué se ha escrito esa carta? ¿Y cuál es la tesis de la primera? Cuidar la salud es lo más importante. Esa es su idea que va a defender, ¿cierto? Y en la 2, debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Esa es su tesis. Y luego los argumentos de la primera es quedarnos en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. 2. Criterios y recomendaciones para evitar el contagio en la salida de los niños y niñas. Solo pueden salir acompañados de una persona adulta usando mascarillas y por un tiempo determinado. Y el tercer argumento es tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas en salud. Y en la segunda carta también tiene sus propios argumentos. Como su tesis es esta, en los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción y existen personas que defienden el ambiente. Ahí están sus argumentos y están desarrollados ya en la tesis. Ustedes tienen que ver eso y lo van a distinguir y lo escriben en su cuadernito. Al leer las cartas 1 y 2, pudiste observar lo siguiente. Que los textos argumentativos que tienen un propósito. ¿Cuál es? Persuadir. ¿Y cómo te vas a dar cuenta cómo que quieren hacer esas cartas? ¿De qué me quiere convencer esta carta? Tú te vas a preguntar. ¿Qué quiere que haga? ¿Qué quiere que apruebe? ¿Ves? Con esas preguntas tú te orientas cuáles son sus argumentos, ¿no? ¿Qué quiere hacer esta carta conmigo? ¿Ya? Y el lenguaje puede ser informal o formal, ¿ya? Dependiendo a quién te dirijas. Y la tesis no siempre lo vas a encontrar al comienzo, puede estar también al final. Y los argumentos que la defienden. ¿Cómo identificamos la tesis? ¿Qué postura se defiende en la carta? La postura es la idea que tú tienes para defender, ¿cierto? ¿Qué postura se defiende en la carta? Y los argumentos es qué ideas o opiniones dan sustento, o sea, lo que respalda la tesis. Ya, esas preguntas son claves para que te des cuenta y lo puedas hacer también tú cuando vas a redactar o planificar tu carta. El ejemplo ya lo habíamos dado. En la carta 2, la tesis de José es que debemos promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. Y aquí están los argumentos. Lo vas a leer tú ya cuando lo tengas que leer las diapositivas. Y vamos a planificar entonces. Después de leer estos alcances, vuelve a leer las cartas y revisa tus respuestas en el cuadro de preguntas. Vas a revisar tus respuestas. Y vas a revisar también la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Para qué planificará? Planificaré la carta para qué? Para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. ¿Ya? Aquí está. Sobre la importancia del respeto al espacio personal. Eso es lo que tú vas a hacer, fundamentar esa opinión. Y tienes que decidir si vas a hacer una carta personal, o sea, si es familiar, amiga o amigo, o si es una carta pública dirigida a tu comunidad, escuela, familia o región. Y las dos deben tener un propósito, fundamentar tu opinión sobre la importancia respecto al espacio personal, ¿no? Entonces, en este caso, si es una carta pública, será al espacio personal de todas las niñas y todos los niños. Y en este caso, si es personal, ¿por qué debe respetar tu espacio personal? Es individual y aquí es de todo un grupo de niños. Ya, seguimos con la planificación. Vas a responder estas preguntas en tu cuaderno. Mira, esto es para la planificación. ¿Para qué escribiré mi carta? Ya sabes el propósito. Debes tener bien claro el propósito. ¿Para qué vas a escribir? ¿Para qué era? Para poderte, ya eso tú lo tienes que reafirmar, ¿no? Es para esto que voy a escribir, para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal. ¿A quiénes o quiénes estará dirigida? Si lo haces
de manera personal o lo haces de manera pública, tú decides cuál es la que vas a usar. ¿Qué lenguaje vas a emplear? Dependiendo a quién lo vas a dirigir, ¿cierto? Y qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas. Esas fuentes las tienes desde la semana pasada y esta. Ahí hay algunas fichas que te van a ayudar a sustentar tus argumentos, ¿ya? Sigue las siguientes recomendaciones para organizar tus ideas. Ya, aquí hay algunas pautas para que tú te organices con las ideas que vas a tener para organizar tu carta. Lee con atención la información y los apuntes de las clases anteriores, ya, sobre la importancia de respetar el espacio personal, las situaciones de riesgo y los derechos de los niños y niñas. Vas a tener en cuenta las partes de la carta, que ya lo sabes: lugar, fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y, si fuera necesario, la postdata. ¿Qué más vas a tener en cuenta? Anotar las ideas centrales resumidas con relación al propósito de la carta, el tema, que es el espacio personal, y el problema, quién o quiénes invaden el espacio personal de las niñas y los niños, cómo se sienten ellos. Por eso es que en estos días tú has identificado el problema, debes tener bien en claro. El problema es este y el tema es sobre el espacio personal. Pero el problema es quién o quiénes invaden el espacio personal. Y la tesis o postura debe estar también bien clara, ¿ya? Para que la puedas defender y poner tus argumentos. Tienen que ser los argumentos convincentes y responder al motivo de tu carta. Si es una carta personal, ¿por qué deben respetar tu espacio personal? Y si es pública, ¿por qué es importante que la sociedad respete el espacio personal de los niños y niñas? Y debes concluir tu carta. Mira, la conclusión, ¿recuerdas que leímos en la carta de Sonia? Debes reiterar la tesis con otras palabras. O sea, la tesis la repites al final en la conclusión, pero ya con otras palabras, reafirmando. Por ejemplo, dice acá: finalmente considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes de nuestra vida. Lee la carta, te vas a dar cuenta. Comparas la tesis y esta conclusión para que te des cuenta cómo es que debe terminar. Y vas a recordar esto. Al escribir la tesis debes preguntarte qué postura voy a defender en mi carta. De esta manera ya de conclusión. No te olvides, la postura es qué postura voy a defender en mi carta. O sea, qué tesis. Ese es qué tesis, ¿ya? Por ejemplo, en la carta 1, la tesis es cuidar la salud, es lo más importante. Esa es tu tesis, esa es la postura que tú tienes y que tienes que defender. Eso debes tenerlo en claro. ¿Qué postura voy a defender en mi carta? No. Y para los argumentos, esta pregunta debes plantear: ¿qué ideas u opiniones sustentarán o respaldarán la tesis de mi carta? Por ejemplo, en la carta 1, estos son los argumentos: quedarnos en casa para cuidar a los otros y cuidarnos a nosotros mismos. 2. Criterios y recomendaciones para evitar el contagio y la salida de las niñas y niños. Solo pueden salir acompañadas o acompañados de una persona adulta usando mascarillas y por un tiempo determinado. Y 3. Tenemos que cuidarnos buscando información de especialistas en salud. ¿Ves? 3 argumentos que ya los desarrolla en su carta. No es que eso nomás lo escribe ya, no. Eso lo escribe, pero lo fundamenta, lo complementa con otras ideas. Ya tú fíjate en las cartas que han hecho los dos niños. Y organiza la información. Recuerda pues que estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta en la que expreses la importancia de que se respete tu espacio personal, si es carta personal, o el de que todas las niñas y todos los niños, carta pública, ¿ya? Y revisa lo que has ordenado. Ya tengo esto, ya tengo los insumos para escribir mañana mi carta. Utiliza la lista de cotejo y reajusta tu planificación. Esta lista de cotejo te va a ayudar a que tú veas dónde debes apuntar a mejorar si escribiera algún vacío. ¿Elegiste qué tipo de carta vas a escribir? ¿Escogiste a tu destinatario o tus destinatarios? ¿Has identificado el tipo de lenguaje que emplearás? ¿Tienes definida la tesis de la carta? ¿Identificaste las ideas que ayuden a argumentar la tesis de tu carta? Las ideas centrales que colocarás en tu carta velan por el respeto de tu espacio personal o del espacio personal de las niñas y niños.
¿Ya tienes pensado cómo vas a concluir tu carta? ¿Ves? Estas preguntas te van a ayudar a orientarte para que tengas ya definido tu planificación. Bien, y con tu familia ya sabes que tienes que comentar los tipos de carta que has elegido, vas a reunirte y le vas a mostrar lo que has planificado y le vas a mostrar el propósito de tu carta. Además, le vas a preguntar qué otros sustentos podrías agregar a tu carta y vas a analizar su recomendación para mejorar tu carta, tu planificación. ¿Ya? Y vas a reflexionar en base a estas preguntas. ¿Logré identificar la tesis y los argumentos en las cartas que leí? ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? ¿Qué sabía sobre la planificación de la carta como texto argumentativo? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? ¿Y qué me falta por aprender? Y finalmente, si tú has planificado todo, has tenido en cuenta las recomendaciones, ya estás listo, ya has logrado tu meta de planificación del día de hoy, ya estás listo para mañana, lista para mañana. Bravo, muy bien, gracias. Chao, hasta mañana.